Les hice una primera revisión de esto, lo voy a subir, estaba revisando y ajustando algunas cosas, pero quería ver primeramente la parte de los exámenes, que era fundamental. Lo voy a subir. Entonces, lo que vamos a ver ya en la segunda unidad corresponde, por ejemplo, a lo que hemos mencionado en la clase práctica, las características morfológicas y fisiológicas de los nematelmintos y platelmintos. En los nematelmintos, lo que hemos estado comenzando a ver, por ejemplo, anquilombricoides, hemos comenzado a ver justamente lo que corresponden a las uncinarias, que comprende dos especies, el Ankylostoma duodenario y el afroamericano. El Trichuris y Trichuris testoralis y Trichuris. Todo ese grupo aquí corresponde a los nematelmintos. Los platelmintos, que dicen que son generalmente parásitos aplanados realmente tiene otra característica, correspondería a lo que es la Taenia saginata, Taenia solium, Hymenorrhapis plana y Diphyllobotium latum y pacífico. Generalmente hacemos un enfoque un poquito más detallado de latum pacífico, porque se va a identificar de acuerdo a la zona o de acuerdo al área endémica afectada. ¿Ya? Entonces, justamente lo que ya mencioné, describir el desarrollo de los helmintos, de la forma adulta, los ciclos, etc. No entramos todavía a describir ascaris completamente, ¿no? Signos y síntomas, la patogenia, esto sí ya mencioné un poco, ¿no? Después la clasificación, los helmintos, nematelmintos, platelmintos, y aquí puse nematelmintos tisulares, pero correspondería acá. No lo he modificado, voy a moverlo al cuadro de tomos para que esté. Hablamos algo de esto, sí, en el sentido de que los pacientes que están parasitados por helmintos comprenden en cierta forma, por un lado, los síntomas digestivos que se pueden presentar, la anemia, ¿no? Deficiencias cognitivas que va a ir en relación, por ejemplo, al bajo crecimiento, bajo peso, debilidad, ¿no? Y al mismo tiempo entrada tardía a la escuela y fallas de asistencia. Sobre todo como un parámetro que se fue viendo en el transcurso de los años anteriores. Entonces, escolares incompletos por las infecciones parasitarias, el parasitismo frecuente, especialmente en grupos de niños que daban después una producción deficiente. En adultos también, los helmintos intestinales determinan el apetito, enflaquecimiento, debilidad. Se menciona en algún momento, por ejemplo, de que en un momento cuando se hacían, por ejemplo, la parte de construcciones de acueductos o construcciones, por ejemplo, de diferentes carreteras, etc., había muchos pacientes adultos, ¿no?, que en las zonas donde estaban infectados por uncinarios. Estoy hablando de muchos años atrás, que determinaba un compromiso mayor de gran parte de la población. Y muchos de ellos claramente presentaban anemia, debilidad, realmente no podían responder adecuadamente al trabajo, ¿verdad? Entonces, eso en general. Volviendo atrás, los nematelmintos, que primeramente vamos a estudiar, lo que yo decía, el Ankylombricoides, se puede hablar del género Ankylostoma o Ankylostomidae. En la parte práctica, en las preparaciones, la autora colocó justamente huevo de Ankylostoma o Ankylostomidae. Generalmente es lo que vamos a ver que no se puede establecer, por ejemplo, y hablar de huevo de Ankylostoma duodenal o huevo de Decatur americano con los microscopios ópticos estándar, se habla de uncinarias. Va a ser mucho más fácil, por ejemplo, que ustedes puedan retener el nombre de uncinarias en general, ¿no? Después tendríamos lo que es el Trichuris, Strongyloides y Oxyloides, ¿no? Después de todo, vamos a sacar algunas imágenes en relación, por ejemplo, a la importancia dentro de cómo se va produciendo la infección y cómo va a haber en general, por ejemplo, la eliminación de formas parasitarias por el paciente a nivel de las heces y posteriormente también, en todo caso, por ejemplo, en esto es una forma del ciclo de vida
de Strophyloides temporalis que van a mencionarlo en algunos aspectos en la división de los grupos que ya hemos hecho en el paralelo 2, ¿ya? Los parásitos son cilíndricos y alargados. En los extremos acusados son mucho más delgados en esa parte y de tamaño variable. La pared externa del parásito está formada por la cutícula, que no tiene núcleos y sobre todo es de naturaleza lipoproteica. Hay que tomar en cuenta un aspecto. La cutícula le permite a los parásitos tener una resistencia frente a la acción de, por ejemplo, el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque en esa forma, por ejemplo, si fueran sensibles, serían destruidos y no habría ningún problema y no se infectarían. Pero lo que sucede habitualmente es que hay una resistencia del parásito, entonces por eso es que habitualmente puede avanzar, ¿no? Después se encuentra la llamada hipodermis, la capa muscular única, constituida por fibras musculares longitudinales. Vuelvo a repetir esto para entrar directamente ya en algunos aspectos. Debajo de toda esa pared externa de lo que es la cutícula, la hipodermis y los músculos, ¿no?, se encuentra la llamada cavidad pseudocelumática. Presenta un contenido líquido, ¿no?, y ese contenido líquido va a estar sometido a presión para que pueda permitir y haga extensible la cutícula y facilite el desplazamiento, ¿no? El sistema digestivo, ya vamos a encontrar, por ejemplo, una cavidad bucal o boca, va a presentar una faringe recta y bulbosa, el esófago, dentro de esa justamente muscular, porque eso ayuda a que pueda distenderse en algún momento, el parásito pueda absorber, por ejemplo, sangre, en el caso de las mucinarias, o en el caso, por ejemplo, también de el ¿no? Muy bien. Después, recto y largo. Sistema nervioso. Acá, como vuelvo a repetir, lo que decía, generalmente se habla de sistemas por razones didácticas, pero no tiene un sistema establecido. Realmente son estructuras de troncos rudimentarios muy primitivos, no sé si utilizo la palabra, dos laterales y un dorsal. El sistema genital siempre es importante que se reconocen dos formas importantes: los parásitos adultos machos y parásitos adultos hembra, de los cuales generalmente, ¿no?, se habla del dimorfismo sexual. Las hembras son más grandes que los machos, ¿no?, y la extremidad posterior está modificada con estructuras y disposiciones anatómicas para la comida, ¿no? Aquí tengo una imagen, por ejemplo, esto corresponde a la mucinaria. La primera de arriba corresponde a las hembras y el de abajo a los machos, porque presentan una dilatación de la cutícula en forma de dedo de guante que corresponde justamente a la bolsa copulatriz, ¿no? Acá tenemos algunas formas que vamos a volver a repetir, ¿no? Y luego hablamos del ácar. Esta parte creo que la mencioné un poco. Bueno, generalmente comenzamos hablando de ácaris. Ahora, en las diapositivas realmente se ha ido resumiendo un poco para que pueda permitirnos el desarrollo de hablar a un parásito en el lapso de un periodo de 15 o 20 minutos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si seguiríamos estrictamente, por ejemplo, con algunos detalles del libro, porque eso es lo que yo siempre recomiendo, muchas veces que el alumno pueda volver a revisar, ¿no? He pasado del capítulo 1, donde estaba toda la parte de generalidades, conceptos, etcétera, al capítulo 5, cabalmente, que corresponde a los parásitos producidos por el Mintus, ¿ya?, donde comienza justamente con ácaris, detalles, aspectos de historia, que no lo mencionamos porque es interesante, pero llevaría un poco más de tiempo, ¿no? Aunque el sistema anual, pero tenemos que ir hablando gradualmente. Es el nematodo de mayor tamaño que afecta al hombre. Por su gran tamaño, en promedio puede venir entre 15 a 30 centímetros. Es el más observado en los pacientes, o muchas veces es uno de los que fue observado e identificado anteriormente. El agente causal de gran tamaño. Ampliamente distribuido en el mundo, generalmente más en zonas húmedas, tropicales y templadas. ¿Por qué las zonas tropicales y templadas? Porque eso facilita
y permiten mucho más el desarrollo de la forma de reproducción, ¿no? Acá está el ciclo, lo que la doctora le mencionó en el grupo. Los ciclos que son los que justamente después ustedes lo van a mencionar en la parte de las deposiciones de los grupos que se han seleccionado. Acá la ingesta con alimentos contaminados, dolor abdominal, etc., ¿no? Amplia distribución geográfica, esto lo voy a pasar un poquito porque es importante, ¿no? Cuando se observan los parestos, el paresto adulto es de color blanco, blanco amarillento. Los sexos se pueden diferenciar macroscópicamente por la forma del extremo posterior. La hembra termina en forma recta, mientras que el macho presenta una curvatura en el cual existen dos espículas quitinosas y retráctiles que le sirven para la copulación. Bueno, y entonces en la imagen, por ejemplo, estamos viendo el paresto adulto hembra y paresto adulto macho. Generalmente, esto muchas veces pueden poner ustedes en la expresión del grupo que corresponde. Yo voy a mencionar el parásito adulto hembra. Esta es la cavidad bucal y este es el extremo posterior. Continúa con lo que es el esófago, la faringe, el intestino que termina en la cloaca. Y también dentro de esto está todo el sistema reproductor ampliamente desarrollado. Ahora, puede medir justamente de 20 a 30 centímetros de largo por 4 a 6 milímetros de diámetro. ¿Ya? Generalmente, lo importante por el tamaño que es mucho más grande en relación al macho. El macho va a medir de 15 a 20 centímetros por también 4 a 6 milímetros. La diferencia, continúa la cavidad bucal. En la cavidad bucal presenta 3 labios prominentes que le sirven solamente para la nutrición, no le permite mantenerse. El extremo posterior, donde acá se encuentra lo que se llama una especie, son las espículas quitinosas y retráctiles que le permiten unirse a la hembra para la copulación y para la fecundación. Quitinosas y retráctiles. Ya me lo. Hay cosas que no me olvido ya en la. Siempre el tema, pero voy avanzando. La localización es importante, intestino delgado. En su estado adulto, la hembra mide, ya aquí no vive, sino mide de 20 a 30 y de 3 a 6 milímetros. Voy a corregir esas palabras que macho de 15 a 20. Puede permanecer, ahora, en general puede permanecer de forma sintomática o puede producir cuadros digestivos inespecíficos. Mayormente no va a producir una sintomatología muy importante, donde sí va a ir a tener más importancia en las complicaciones con riesgo vital que puede terminar. ¿No? Esto también es importante. Los adultos no tienen órganos de fijación. Viven en la luz del intestino y se mantienen constantemente en movimiento y como que se pegaran a las paredes del intestino, evitando ser expulsados por el estatil. Cuando existen muchos partos forman nudos, y lo que después eso va a llevar en algún momento la presencia masiva de parásitos adultos en los niños, especialmente a lo que es la obstrucción intestinal. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Me olvidó de comprar el aparatito para poner acá y ahí están los rayos prominentes, la biología de la acá está la presencia de. Ahora, esto es lo que hemos mostrado en la parte práctica, y vuelvo a repetir. Los huevos fértiles, que es lo que mencioné, generalmente es que miden 60 micras por 45. 3 membranas. La membrana externa que es de tipo mamelonado, irregular, ¿no? ¿Qué forma? Ovalada o redondeada. Y la parte interna, aquí todavía se ve un granulado germinativo. A partir del granulado germinativo se va a formar la larva. Como que muchas veces en las preparaciones que se colocan en el microscopio podemos ver, ¿ya? De color café. Como digo, esto es importante también en el sentido de que cuando reconozcamos la preparación debemos siempre poner, por ejemplo, 3 características.
Lo que yo les decía, la diferencia con el huevo infértil, una sola membrana, es más grande, más alargada. Mide realmente 75, algunos miden 80, 75 por 40. Una sola membrana, una membrana mamelonal. Son infértiles, no impactantes, pero se debe encontrar, perdón, y se debe diferenciar un poco al respecto. ¿Ya? Entonces, ya, si vuelvo a repetir, ¿qué él vería? Alargado, una sola membrana de color café, no fecundado. Ya estoy hablando de 3 características, ¿no? De todos modos, lo que decía la doctora también, que era en el sentido de que se deba tomar en cuenta al grupo que le toca hablar de lo que es el ascaris infértil y el huevo de ascaris infértil y el huevo infértil para ver la diferencia. En el ciclo, el paciente se ha infectado y justamente tiene parásitos adultos machos y hembras en el intestino. Los machos fecundan a las hembras, ¿no ven? Y la hembra en el lapso de tiempo desarrolla los huevos, ¿no? La ingesta hasta la producción de los huevos, etcétera, alrededor de unos 2 meses. ¿Qué es lo que ocurre? La hembra libera los huevos en la luz del intestino delgado. ¿Y qué es lo que ocurre? El paciente expulsa los huevos, fértiles e infértiles, que tienen que caer en la tierra. Usa con eso la tierra, donde hay humedad y justamente temperatura. ¿Por qué digo tierra? Y recalco, porque justamente estoy hablando de la condición que permite la infección por Ascaris lumbricoides. ¿Ya? Si el paciente elimina y hay sistema de alcantarillado, sistema de eliminación de creta, baños, etc., lógicamente disminuye la posibilidad de la contaminación, de la infección. Pero vamos a ver esto. Caen los huevos, van madurando acá con la temperatura, y posiblemente esto que nos muestra el camino es que muchas veces son arrastrados o son llevados por el agua de lluvia, muchas veces, por ejemplo, también el agua que el paciente o los pacientes, por ejemplo, utilizan para regar los vegetales de consumo. ¿Cómo se infecta el hombre? La ingesta de alimentos o agua contaminada con huevos de Ascaris lumbricoides. ¿Ya? El huevo penetra por la boca, pasa directamente por el esófago, llega al estómago y la acción de los jugos digestivos al ácido clorhídrico hace que se ablande y libera la larva. Pero la larva no desarrolla adulto, queda acá, sino tiene que forzar la mucosa del intestino, buscar los capilares por la condición de su ciclo, ascender, pasa que no está el dibujo del corazón, pasa a los pulmones, llega a nivel del alveolo pulmonar y muchas veces abre ese alveolo, lo que después va a dar lo que llamamos la patogenia. Posteriormente asciende por las vías superiores y llega a la glotis. En el proceso de la glotis, cuando esa glotis se abre, realmente, ¿qué es lo que ocurre? Directamente hay la ingesta de larvas en su etapa de desarrollo, pasan al esófago, llegan al intestino delgado donde maduran adultos. Este tipo de ciclo es lo que se llama el ciclo pulmonar o ciclo de los, una L, dos L, O, S, ¿no? Los. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Ahora, siempre que mencione este término, la patogenia o el mecanismo patogénico, estoy hablando de lo que es justamente el daño que va a producir el parásito a nivel del intestino. Las lesiones se inician en los pulmones. El paso de las larvas va a producir una hemorragia, pero no es una macrohemorragia, no sangre, sino es una microhemorragia de inflamación, y eso justamente se acompaña con el proceso de la producción de eosinófilos, ¿no? Mecanismo más importante, traumática, que rompe los alveolos y rompe las paredes, ¿no?
Y se producen procesos inflamatorios y congestivos que determinan la producción de moco. Es por eso que en un momento el paciente va a presentar, por ejemplo, aumento del moco, va a presentar una tos, expectoración, etcétera, propia de la presencia de formas larvarias del parásito, ¿no? En la fase intestinal, los parásitos causan irritación de la mucosa. Lo más importante es que cuando ingresa una buena cantidad y hay una gran cantidad de parásitos donde ya van desarrollando adultos, forman nudos que llegan a alcanzar tamaño suficiente para producir lo que viene a ser la obstrucción intestinal, ¿no? Especialmente en los niños. Ahora, los eventos patológicos, por ejemplo, la ascaris se presenta en varios sitios. Cuando ocurre la penetración masiva de formas larvarias a nivel del pulmón, normalmente se va a producir lo que se llama el síndrome de Leffler, que más adelante vamos a explicar concretamente el síndrome de Leffler en una de las unidades. Producen lesiones múltiples en los alvéolos y abundante exudado inflamatorio y hemorragia. Otro aspecto de la patogénesis, la presencia del parásito en ubicaciones diferentes a su migración y permanencia intestinal. A esta localización es lo que se ha denominado las migraciones erráticas, las cuales pueden ser muchas y el daño generalmente va a afectar a diferentes órganos. Puede llegar a diferentes órganos, riñón, puede llegar justamente a las vías biliares, al hígado, páncreas, etc., ¿no? Entonces, esto, la obstrucción intestinal y las migraciones es lo que tiene mayor importancia en general en lo que es la patogenia y lo que va a producir posteriormente las manifestaciones clínicas asquerobricoides. ¿Está claro? Ok. Si hay alguna pregunta, ¿no? Alguna duda, ¿no? Para que acá tenemos lo que yo les decía, la obstrucción intestinal, pero vamos a ver las manifestaciones clínicas. Generalmente vamos resumiendo un poco. Ustedes van leyendo, van a ir revisando algunos papeles. ¿De por qué respiratorias y alérgicas? Las primeras manifestaciones se van a presentar a nivel del tracto respiratorio. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de larvas a nivel del sistema respiratorio, ¿no? Y esto pueden ser leves, muchas veces pueden pasar desapercibidos. O se puede pensar que se trata de otro tipo de cuadro infeccioso. El paciente va a presentar, por ejemplo, tos, expectoración, fiebre. Cuando existe una infección intensa, yo ya le manifesté el síndrome de Leffler. Cuadro respiratorio, el síndrome de Leffler generalmente es de tipo respiratorio. Tos, expectoración abundante, muchas veces puede haber de tipo hemostoica, donde hay presencia de hilos de sangre, por ejemplo, ¿no? Se pueden presentar estertores. ¿Cómo se identifica? Muchas veces a través, por ejemplo, de lo que es las imágenes radiográficas o la observación, por ejemplo, de la eliminación del paciente por el pulmón, ¿no? Entonces, por eso va a depender mucho también de lo que es la anamnesis del paciente para poder tomar en cuenta los elementos, ¿no?, más importantes. Intestinal. Los parásitos alojando en el intestino producen irritación mecánica por contacto y presión en la pared. Pese al tamaño, va a producir un dolor abdominal, puede producir meteorismo, es decir, cuando hay presencia, por ejemplo, del parásito que produce momentáneamente una disminución en la producción del ácido clorhídrico, la pepsina, y eso determina, por ejemplo, que el paciente comience a acumular gases, ¿no?, que no haya una buena digestión. Ocasionalmente diarrea, y es subrayado. Este parásito no es un importante productor de diarrea. ¿Qué significa diarrea? Aumento en las evacuaciones. No vamos a ver en ese caso, ¿no? En las infecciones intensas, ¿qué es lo más importante? Lo que se produce la suboclusión, puse acá, pero puede ser también oclusión intestinal. El diagnóstico de una infección por ascaris está dado, no habría que hablar mucho, ¿no? Hallazgo de los huevos en los exámenes de laboratorio.
¿Qué exámenes hemos mencionado? Hemos dado examen. El primero, voy a reformular el examen pastológico directo. Después, ¿qué otro? La técnica, que si yo no encuentro, ¿qué técnica utilizo? La técnica de Ricci, efectivamente. O sea, es para que muchas veces ya podamos saber qué prueba va a ser la última. Y en el examen morfológico se puede encontrar los huevos fértiles e infértiles con las características. Tiene mucha mayor importancia las complicaciones más frecuentes. Acá yo puse sobre oclusión, pero es válido poner oclusión. Determina, o sea, si los parásitos, por ejemplo, el hecho de que hayan parásitos que miden entre 20 a 30 centímetros por 4 a 6 milímetros en el intestino de un niño de 8 o 9 años, 100 parásitos, determina un cuadro, entonces va a haber una obstrucción intestinal. Un abdomen agudo, puede haber una perforación intestinal porque los parásitos necesitan buscar y puede ocurrir que es más complicado. Complicaciones de hígado. Llegada de parásitos adultos al hígado. En el hígado llega el parásito y va a formar una estructura que se llama un absceso de tipo biógeno. El absceso va a determinar manifestaciones clínicas propias de él, ¿no? El paciente con abdomen agudo, las migraciones erráticas, parásitos adultos que se encuentran de forma ocasional fuera del intestino, eso es lo que llaman migración errática. Como que muchas veces cuando pregunto cuáles son las principales complicaciones producidas por ácaros lumbricoides en el organismo, hay que hablar de obstrucción intestinal y migración errática, ¿no? Eso va a pasar, la migración va llegando a vías biliares, hígado, páncreas, un parásito, un ácaris en el páncreas determina una pancreatitis aguda. No va a ir limpio, va a llevar bacterias, entonces es un compromiso mucho más grande. El apéndice puede obstruir el apéndice, vía biliar. En algún momento se ha mencionado el caso de que el parásito pueda llegar a nivel del sistema nervioso. No se menciona habitualmente, no son casos un poco más esporádicos. ¿Ya? ¿Está claro? Algunos que están más distraídos que otros. Generalmente las migraciones erráticas pueden presentarse sin una causa conocida, desencadenadas por cuadro febril y muchas veces los medicamentos pueden estimular eso, que el parásito evada un poco la acción del medicamento para distinguirse, ¿no? Y generalmente los ácaris erráticos son variadas, va a depender mucho de los órganos afectados. Invasión de las vías biliares, muchas veces va a llevar justamente una colecistitis, ¿no? Infecciosa importante, ¿no? Muy similar a la que se presenta por cálculo biliar. Sintomatología, dolor en la zona hepática, etcétera, ¿no? Puede haber una ictericia, por eso depende mucho también de lo que es. Creo que lo voy a separar a los tres ahí que están charlando. No, bueno. Si no, yo voy acá, pues van mirando, van charlando acá, pues lo más. Tenemos que concentrarnos porque después muchas veces yo voy mencionando, he mencionado uno. Acá tenemos pancreatitis, peritonitis, etc. Fístulas. La fístula, ¿qué es? Es un conducto que se forma normal y puede haber, por ejemplo, una hernia intestinal perforada al exterior. Hay unas imágenes que están en Botero, cabalmente, que muestra esta parte, ¿no? Inclusive si uno revisa lo de Botero está bastante claro para poder tomar en cuenta. Lo que yo les digo una cosa, ¿no? Generalmente, ¿no? Cuando yo tengo una obstrucción intestinal, es un abdomen agudo. El cirujano tiene que ver las condiciones, muchas veces requiere que se haga justamente una laparotomía exploratoria, que ya va dirigida a eso, y se secciona la parte correspondiente. Depende del compromiso que hay, ¿no? Por un lado. Ahora, lo que yo les digo, generalmente en el aprendizaje o en la revisión del tema, las diapositivas son un medio de apoyo, pero siempre para estudiar cuál es la forma. La ideal es que yo agarre las diapositivas y vaya viendo con mi libro, vaya revisando.
Porque realmente si yo dirijo el estudio, voy a ir directamente a ver, por ejemplo, a hablar qué dice la migración errática, qué dice el tratamiento, cuál es el mecanismo de acción, etc., ¿no? Y eso que en la parte de tratamiento voy muy dirigido a lo más fundamental. Tratamiento. Acá hay un nombre de todo, de gran parte de los medicamentos que se emplean. Los antihelmínticos que se usan de preferencia son los llamados benzimidazoles. Y entran, por ejemplo, los principales, el albendazol, o mebendazol, flubendazol, el pamato-pirantel, la ivermectina. Se pone igualmente efectivo, pero va a ser más efectivo, por ejemplo, en Strobiloides cercoralis que en Ascaris, ¿no? Porque tenemos una amplia gama. La piperacina que se va a emplear en la obstrucción intestinal. Una cosa, no es que la piperacina va a producir, o sea, va a ayudar a eliminar la obstrucción, pero muchas veces se va a acompañar con el tratamiento quirúrgico la administración de este medicamento que es más específico a ese, ¿no? Medicamentos de elección, el mebendazol, por ejemplo, que es uno de los de uso más económico, bien tolerado, ¿no? Y ahorita vamos a hablar más de el mecanismo de acción, formas graves y complicadas, las sales de piperacina. ¿Por qué coloqué pamato-pirantel y albendazol al final? Porque generalmente tenemos que ir viendo también, muchas veces, la accesibilidad de los pacientes a los medicamentos. Y muchas veces el mebendazol, por ejemplo, es mucho más accesible que el albendazol o el pamato-pirantel. Inclusive para poder aplicar dentro del grupo de población del grupo, por ejemplo, familiar en la medicación, ¿no? Acá tenemos, y acá vamos viendo, benzimidazol. El albendazol, flubendazol, ¿no? Y mebendazol, realmente el mecanismo de acción se realiza primeramente inhibir la utilización de la glucosa por parte de los helmintos, inhibir la primera parte. Como consecuencia, eso es lo que condiciona a disminución progresiva del contenido de glucógeno y finalmente reduce la concentración del adenosíntrifosfato, produciendo la muerte lenta por agotamiento. No hay agotamiento y eso va a permitir que el paciente comience a expulsar la cantidad de parásitos, ¿no? Los más utilizados, albendazol y mebendazol, que también se emplean mucho en las campañas. ¿Qué son las campañas? Cuando se hacen las desparasitaciones. Ya mencioné un poco en la parte de la epidemiología, la parasitosis, en la unidad 1, donde justamente a partir del año 1985-1990 se comenzaron a planificar lo que es las campañas de desparasitación para bajar justamente los niveles de infecciosos de parásitos, ¿no? El pamato-pirantel, químicamente la tetrahidropirimidina. Actúa sobre los parásitos inhibiendo su actividad neuromuscular, lo cual produce una parálisis espástica que impide que migren durante el tratamiento. Por ejemplo, el pamato-pirantel es uno de los medicamentos que tiene una mejor acción, especialmente, por ejemplo, en lo que es auxilios vermiculares. Produce una curación del 85 a 90%. Por eso que vamos a tomarlo como uno de los medicamentos. Eso no significa que no vaya a actuar, por ejemplo, en Ascaris. Lo que sucede es que en Ascaris, siguiendo un poco la parte de la característica de Botero, ¿no? Entonces menciona un poco ya los mecanismos de acción. La piperacina, dietilendiamina, como citrato, hexahidrato, fosfato, se presentan como cristales fácilmente solubles en agua y de fácil absorción por el intestino. Y ahorita vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, las sales de piperacina. El mecanismo de acción es el bloqueo de la acetilcolina en la unión neuromuscular del parásito al sufrir parálisis flácida, lo cual permite su eliminación. Generalmente se va a emplear las sales de piperacina
junto con el tratamiento quirúrgico que se vaya a hacer cuando haya una obstrucción intestinal. Es la obstrucción, entonces tengo que dar un medicamento también al respecto. ¿Ya? Muy bien. Albendazol, 400 miligramos, dosis única, mebendazol 100 miligramos. Esto, por ejemplo, hay muchas veces que voy a dar dosis única. ¿Por qué? Con el fin de que administrar, por ejemplo, la medicación al paciente, porque muchas veces el paciente toma un día, 2 días y deja el tercer día, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ese es el problema, digamos, la falta de... Y al cabo de un tiempo se vuelve a observar la presencia de parálisis. Flubendazol, 300 miligramos, levamisol. Pongo acá las dosis, pero generalmente, solamente en alguna oportunidad preguntamos medicamentos y dosis. Anteriormente, en algunas circunstancias de algún examen, se podía, por ejemplo, como cuando la modalidad de las evaluaciones era sobre objetivos básicos y objetivos complementarios. Pero actualmente ya todo está en base a lo que es por ejemplo, el cambio, lo que es desarrollo por competencias. La competencia de un alumno va a ser, por ejemplo, reconocer el mecanismo de acción parasitaria o el mecanismo de acción del medicamento, o el entender, por ejemplo, cómo infecta el parásito. La endemia de la ascariasis se relaciona con la contaminación fecal de los suelos. El control de la pastosis depende de la educación, saneamiento. La parte preventiva la puedo hacer un poco más rápido. Ya en general vamos a ir aprendiendo en general. Es importante los sistemas de excretas y agua potable. ¿Qué significa? Que pueda haber, por ejemplo, el alcantarillado, el uso de baños, por ejemplo, ¿no? Evitar el riesgo de vegetales como servidos, obviamente. A nivel individual, siempre los lavados de manos. En todo proceso, especialmente en los niños que muchas veces juegan con tierra. Evitar la onicofagia cuando se comen las uñas. Geofagia. Están jugando y involuntariamente ingresa a la tierra. Exposición de los alimentos a vectores mecánicos. Eso se tiene que cubrir, se tiene que dar mucho cuidado, ¿no? Generalmente cuando existe alguna disminución en lo que es, por ejemplo, la eliminación de la basura, es frecuente que pueda haber mayor cantidad, por ejemplo, de vectores mecánicos, de moscas. Entonces eso determina que se tiene que tener un cuidado en general dentro de las medidas de prevención. Las medidas de prevención, ¿dónde van a ser importantes? Cuando justamente se indica a los pacientes y se indica a los familiares los cuidados que se tiene que tener para evitar las infecciones parasitarias. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esto voy a detener un momento. En la parte práctica hemos visto unos microscopios cuando la doctora notó anquilostoma, pero generalmente se puede hablar de uncinariasis o anquilostomiasis, ¿ya? Entonces, y esto corresponde a lo que viene a ser, acá tenemos, la llamada helmintiasis intestinal, producida por las dos especies de nematodos, ¿no? El anquilostoma duodenale y el Decatur americano. Vamos a ir estudiando juntos en cuanto al ciclo, en cuanto a algunas características. ¿Okay? ¿Ya? De preferencia se localiza en la primera porción de la infección real. La morfología del adulto. Gusanos cilíndricos de color blanco que miden en promedio 10 milímetros. ¿Verdad? Y eso después voy a ir mostrando en 2 imágenes para poder ver algunas diferencias que se establecen morfológicamente en los adultos, ¿no? Los adultos cilíndricos. En los machos, en el extremo posterior, presentan lo que llaman un ensanchamiento de la cutícula en forma de dedo cebante, con prolongaciones que forman la bolsa o bolsa copular. Ahí tenemos, generalmente en caso del Decatur americano, la hembra termina en forma recta y el macho termina en lo que yo decía, prolongación en forma de dedo guante, ¿no? De la cutícula, que forman lo que es la bolsa copulatriz, que le permite unirse a la hembra, ¿no? Generalmente
En el caso americano, por ejemplo, la hebra puede medir hasta los 7 a 11 milímetros por 3 a 4 milímetros. Tiene la cavidad bucal anterior, ¿no? Donde generalmente se va a encontrar la presencia de placas cortantes. Ahorita vamos a ver una imagen. Y termina en el extremo posterior. El parásito adulto macho, ¿no? Cavidad bucal, presencia de viene el esófago, el intestino, etc. Y acá termina lo que es justamente la bolsa o bursa copulatriz. Hablamos de la parte de morfológica de desarrollo, pero generalmente en lo que después, esta es la bolsa copulatriz, y acá está la diferencia en lo que vamos a ver. Después voy a hablar de la inclusión. Cavidad bucal, presencia de dos pares de dientes, ¿no? En el caso americano, presencia de dos, ¿ya? Justamente dos láminas, justamente dos placas cortantes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, que el parásito pueda fijarse a la mucosa del intestino delgado, o los parásitos se fijan a la mucosa del intestino, muerdan, ¿no? Y eso le permita fijarse y evitar ser expulsado por el peristaltismo, porque el peristaltismo lógicamente puede expulsar, por un lado. Por otro lado, los parásitos justamente Necator americano anquilostoma duodenal son hematófagos. ¿Qué significa? Que se alimenta de sangre. Entonces van a extraer, ¿no?, de la sangre la sangre para alimentarse, ¿no? El anquilostoma duodenal, por ejemplo, para el término más grande, el parásito. Acá esta imagen, yo la copié, pero tendría que ser al revés, ¿me entienden? Porque el parásito adulto hembra puede medir, por ejemplo, de 7 a 11 o a veces hasta 15 milímetros o 3 a 4 milímetros. Termina en forma recta. El parásito adulto macho, que puede medir más pequeño, digamos 7 a 9 milímetros, la bolsa copulatriz, la cavidad bucal, todo el contenido de esófago, ¿no?, boca, cavidad bucal, esófago, intestino, etc., ¿no? En las hembras mayormente va a haber lo que es el desarrollo de el tubo digestivo. ¿Ya? Muy bien. Morfología de los huevos, que es lo que hemos observado en la parte esta. Generalmente son huevos ovalados, miden 60 micras por 40. Esta parte que ya estamos viendo, en la primera etapa hay un granulado germinativo que posteriormente va a dar lugar a la formación de las blastómeras. ¿Ya? La blastómera que va a estar, hay un contenido líquido, una sola membrana. Entonces los huevos generalmente van a ser transparentes. Transparentes, 60 por 40, contenido líquido. ¿Qué forma? Mayormente son ovalados, ¿no? No es redondo, no es ovalado directamente. Entonces ya estamos teniendo algunas características importantes. El huevo va a producir larvas. Las larvas que se forman son de dos tipos, y hemos hablado. La larva rhabditiforme, que puede medir 250 micras por 20 micras, ¿no? Extremo anterior, cavidad bucal larga, esófago notorio. Lo característico, por ejemplo, ¿por qué viene rhabditiforme? Por el esófago que muestra el cuerpo, istmo y bulbo. Esta larva va a dar lugar a la larva filariforme, que mide 500 micras por 25 de ancho, membrana envolvente y transparente. La larva filariforme va a ser la forma infectante que va a penetrar dentro del organismo. ¿Ya? Ahí tenemos en el ciclo de vida. Mencioné algo al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Normalmente el paciente se ha infectado y tiene parásitos adultos machos y hembras en el intestino. Sabemos que los machos son más pequeños. Se estudia el ciclo, se estudia la morfología para poder entender. Hay un grupo, ya sea en el paralelo 2A y 2B, que tiene que hablar de esto. Entonces la imagen se puede utilizar generalmente en Botero, ¿no? En Botero está el desarrollo del ciclo, y también debajo del ciclo hay lo que corresponde, por ejemplo, al detalle morfológico.
más el quematizado que va a servir. Entonces, el paciente, el paresto adulto macho, fecunda a la hembra va a eliminar como proceso del ciclo los huevos que van a caer en suelos húmedos y sombreados. Si hay acción del sol, van a ser desecados o no van a ser. El huevo va a madurar y ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a eclosionar y se va a romper. Y va a permitir la salida de la larva rafitiforme. La larva rafitiforme generalmente va a estar sobre la superficie del suelo y va a mudar, va a cambiar a larva filariforme que va a penetrar en la superficie del suelo. En el suelo permanecen muchas veces y están justamente atentas, muchas veces en suelos húmedos en el agua. Cuando el paciente que utiliza sandalias y tiene escoriaciones en los pies, pisa el suelo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a determinar que las larvas penetren por la circulación. De aquí continuamos acá. Entra por la circulación, va ascendiendo, va llegando directamente al corazón, penetra, pasa por el corazón, llega a los pulmones. Entonces está haciendo también un ciclo un ciclo pulmonar. Rompe el alveolo, no produce una microhemorragia, etc. Asciende por la tráquea, es deglutido y vuelve a penetrar, pero ya penetra con una larva más desarrollada. Por ejemplo, acá habla de aquí 2, L2, L3. Está hablando las etapas de desarrollo. Ingresa y posteriormente va al intestino y desarrolla con el tiempo adulto. ¿Está claro? ¿Seguro? Ahora ya vamos a ir hablando tema por tema, ¿no? Sí, o sea, en algunos libros, por ejemplo en inglés, habla de por ejemplo, el ciclo de vida de hookworm. Se refiere, digamos, boca con gancho, ¿no? La patogenia. Generalmente en la piel las larvas, cuando penetran, vamos a decir, digamos, lo que es lesiones pruriginosas. ¿Qué significa pruriginosa? Que produce escozor, ¿no? A nivel del pulmón, el paso de las larvas. En el intestino delgado, los parentos adultos causan lesión inflamatoria. En el pulmón, muy similar a lo de Ascaris, ¿no? En el sentido generalmente de que va a producir inflamación, exudación, producción de moco. A nivel del intestino ya causan lesión inflamatoria y sobre todo el pareto porque succiona sangre, ¿no? Y va a conducir, por ejemplo, a lo que es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Por qué digo microcítica hipocrómica? Porque generalmente va a hacer que los glóbulos rojos sean mucho más pequeños y van a estar pálidos, ¿no? Va a utilizar, entonces, en un momento va a producir también una anemia importante, ¿no? El mecanismo de daño de las mucinarias, ¿no? Realmente, primeramente, traumático. A nivel de la piel produce hidroliza el tejido cutáneo. A nivel pulmonar genera pequeñas hemorragias e infiltrados celulares, focos de neumonitis y oxinorrea. A nivel intestinal desgarra, succiona la sangre. Está entendible cuando preguntamos cuál es el principal mecanismo de acción de las mucinarias. Hay que ver, por ejemplo, en primer lugar, lo que va a ser también traumático, porque va a ser un trauma, puede ser un mecanismo de acción exfoliativo, que mencionamos en la primera parte cuando hablamos de lo que eran los mecanismos de acción parasitaria. ¿Okay? Se produce anemia microcítica hipocrómica. Entonces hay que ir revisando esto después, posteriormente, que también va a servir, aunque no está en el detalle de las exposiciones. El principal daño causado por la mucinaria es la pérdida de sangre, ¿no? Por la succión y las hemorragias. Cada parte es responsable de la pérdida diaria de 0.04 ml para Necator y 0.20 ml para Ankylostomia. Si fueran 2, 3, 4, 5, pero muchas veces ingresan una gran cantidad. Después de hablar de los nematelmintos, por ejemplo, esto es, por ejemplo, como en algún momento, ¿no? Tomé una imagen de un atlas en la cual, por ejemplo, mostraba la presencia de los parestos fijos en una autopsia.
cuando el paciente tenía otro compromiso, etcétera, porque no van a abrir el intestino o sea, cuando se hace la autopsia, cuando realmente el paciente ha fallecido por alguna enfermedad importante. Y al encontrar, aparte de otra enfermedad, ahí se estaba viendo y esto por microscopía de mayor resolución es lo que se va a tomar. ¿Ya? Muy bien. Manifestaciones clínicas, a ver, son las 6:04. ¿Alguna pregunta hasta aquí?